tardes o nochecitas a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta reunión, a esta nueva reunión de la Comisión de Actuación del Contador frente al lavado de activos y otros delitos y fraudes empresarios. Le agradecemos, como siempre, a nuestro querido secretario de graduados, el contador Rubén Arena, que nos da este espacio, a varios de nosotros, a los efectos de difundir actividades, difundir distintas temáticas que son muy provechosas para los graduados y también para los estudiantes que pueden acceder a todas las actividades y sobre todo en esta época de cuarentena, pandemia, en la cual, se ha digitalizado, quedan en los canales de la Secretaría y tienen todos acceso en distintos momentos, cosa que nos resulta fácil a todos para poder leerlo o tomarlo o escucharlo en el momento que uno mejor pueda. Hoy vamos a hablar sobre una temática muy interesante que es la responsabilidad del contador en este tipo de temas que tienen que ver con temas específicamente penales, ¿no? Y de fraude empresario, para verla desde el punto de vista penal y también desde el punto de vista ético profesional, es decir, dejarnos planteado el tema que puede disparar distintos tipos de matices y discusiones para futuros encuentros dentro de la comisión, que yo les pido que se anoten para ver si en las próximas reuniones podemos interactuar entre todos. Vamos a destacar algunos temitas de lo que hace a la problemática penal, que no es una incumbencia del contador público y tampoco queremos avasallar obviamente a los letrados. O sea, vamos a hacer algunos tips para entender de qué estamos hablando. Recordemos que en el régimen penal nosotros no podemos asimilar un delito a otro, es decir, tiene que estar tipificado en el código para poderlo evaluar y para poderlo sancionar, primero para llevarlo a juicio, para intentar llevarlo a juicio, y segundo para que realmente se pueda aplicar una sanción, porque si no, no habría delito o no está caratulado. Es decir, no aplicamos la asimilación como podría aplicarse en el derecho comercial y civil. Entonces, partiendo de esta base, para algunos temas que vamos a ver puntualmente. Hay legislación penal que involucra al contador público ante la ocurrencia de ilícito, es decir, que me involucra por el hecho de la actividad que desarrollo. Eso es importante porque, bueno, por el solo hecho de firmar determinadas cosas, de dar alguna información o de certificar otra, podríamos incurrir o no en algún tipo de estos ilícitos del Código Penal. Primero veremos en cuáles se nos menciona, y vamos a ver que el artículo 300, inciso segundo del Código Penal, la Ley Penal Tributaria y la Ley de Prevención del Lavado de Activos son las tres que mencionan de alguna manera el contador público por distintos motivos. El artículo 300, inciso segundo, de lo que habla es, fíjense, acá es muy taxativo, por eso lo que les decía antes, el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas, o sea, primero la intencionalidad, el dolo, publicar, certificar y autorizar inventario, balance, cuenta de ganancias y pérdidas, correspondientes informes, actas o memorias, etc. Y habla con falsedad, es decir, donde estoy desvirtuando hechos para una apreciación económica errónea. Ahora, específicamente, primero saquemos que no entran otros, porque acá taxativamente me está diciendo el fundador, director, administrador, liquidador o síndico. Es decir, en principio no entra el auditor acá, prima facie.
es decir, de la forma que quedó redactado. Y el síndico societario sí es una función que tomamos los contadores públicos de acuerdo a lo que arbitra la Ley General de Sociedades en el artículo 284, que habla de que el contador o el abogado son la calidad que tiene que detentar el síndico societario para poder ejercer la función. Con lo cual, si soy síndico, contador o abogado, acá entrarían las dos profesiones, pero vamos a la parte que nos cabe a nosotros, entraría por ese hecho. Ahora, luego, obviamente, esto no termina ahí, estamos hablando específicamente de lo que se denomina balance falso, pero la realidad es que, bueno, ¿cuál sería un balance falso? Es decir, ¿dónde entraría? Tendría que haber dijimos a sabiendas, es decir, que tengo la intencionalidad del dolo de perjudicar a alguien con la toma de decisiones a través de esa información errónea. Ahora, la falsedad es total. ¿Cómo pruebo esa falsedad identificada en esos guarismos, en esos informes o en ese balance? Bueno, es de difícil probanza. Es una de las cosas penales más difíciles de probar, con lo cual no tenemos variedad de casos, a pesar de que el código, esta parte es bastante antigua, digamos, por llamarla de alguna manera, porque tiene más de 100 años. 100 años sí, más o menos. La otra faceta más conocida por todos es la ley penal tributaria. Bueno, la ley penal tributaria, la primera, si bien fue modificándose y además cambiándose la ley, la actual, o sea, la primera ley penal tributaria fue aprobada en el año 1990, con lo cual ya llevamos unos 30 años de la ley y ya tenemos bastante jurisprudencia en estos últimos años sobre el particular. Artículo 14 y 15, acá sí cita a los auditores y síndicos por el hecho de ser quienes firman y certifican los balances, de acuerdo a lo que establece. Entonces acá hay una directa relación y ya me agrega a los auditores porque habla de los informes y habla digamos, directamente habla del contador como auditor y como síndico societario. Y acá obviamente también entraría el síndico abogado, porque ahí no discrimina la ley penal tributaria. De todas maneras, acá sí tenemos jurisprudencia variada en causas donde el contador es atraído a la causa, es procesado en algunos casos, en otros solamente actúa como persona de interés para la causa y en otros casos ha sido sancionado penalmente. Obviamente tenemos que muchos, como el grado de participación puede ser atenuado y se han atenuado algunas características, muchos, si es primera condena, ustedes saben que y la sanción es igual o menor a 3 años, se pasa en una situación escarcelado, es decir, estoy con una libertad condicional, obviamente si fuera primera pena. Si la sanción es mayor, bueno, en ese caso será de cumplimiento efectivo. Y otras cosas que también ha sucedido es que en algunas situaciones se han permitido algunos juicios abreviados o con alguna, digamos, para obtener una sanción menor, y en algunos otros casos pudieron, digamos, según la participación, por ahí se dan otras situaciones como puede ser la de aminorar la pena a través de otras aplicaciones paralelas. El otro punto que nos queda es la de la ley de lavado de activos, que como ya dijimos varias veces, en realidad acá no llama al auditor, volvemos al auditor y al síndico societario, y como ya hemos aclarado en otras oportunidades, no lo llama por la aplicación penal del capítulo 1 de la ley, sino que lo llama en
el capítulo 3 cuando habla de sujetos obligados. Y aquí siempre sabemos que es el contador actuando como auditor o síndico societario, haciéndole auditoría o sindicatura societaria a otros sujetos obligados, o cuando los sujetos no sean obligados hayan duplicado su activo o sus ventas en un año, o cuando excedan en su activo los 56 millones de pesos, que esto es periódicamente se acomoda el número, se actualiza, etc. Bueno, es decir, acá hay una discusión, porque es claro, cuando nosotros leemos el artículo 277, 278 del Código Penal, habla de encubrimiento, pero habla de encubrimiento en todos los delitos penales. Cuando yo ayudo, colaboro, participo de alguna manera, ahí no voy a ser sancionado por el delito de lavado de activos por ser contador. Voy a ser sancionado porque cometí un delito de encubrimiento como cualquier otra causa penal. Es decir, si se produce una estafa, un robo, y yo lo encubro o de alguna manera soy cómplice o hago alguna otra actividad delictiva, también seré sancionado. Con lo cual, digamos, sí tengo una obligación importante en cuanto a cumplir con el deber de informar operaciones sospechosas, que ya lo hemos charlado en otros espacios, y de pronto la vez pasada en mayo que hablamos, que nos juntamos la última vez, bueno, ahí dimos cuenta de algunos tips de qué se considera operación sospechosa, y podemos para los próximos eventos también digamos, seguir debatiendo sobre el tema y cuál es o no la responsabilidad, pero en realidad ahí sería una responsabilidad de orden administrativo de cumplimiento. Entonces, digamos, yo acá siempre, aparte no tenemos leading case aún, a pesar de la antigüedad de la ley, que es del año 2000, en realidad no tenemos leading case de contadores, pero bueno, podríamos tener principios. De todas maneras, es discutible las sanciones que se puedan hacer. En realidad, no soy atraído por el hecho de ser contador, como en la penal tributaria, por firmar, sino por el lado de la participación, el encubrimiento, es decir, como en cualquier otro tipo de delito. Las sanciones, solamente para recordar, bueno, varían desde desde penas de prisión, penas sancionatorias económicas, etc. La otra pregunta que nos hacemos, los otros delitos económicos que tenemos y que nos podrían llegar a involucrar, y de hecho tenemos unos cuantos casos a nivel internacional, es el fraude empresario. Ahí no soy culpable, no, si tengo alguna participación, sí, puedo ser sancionado. El tema que no es un delito en que me van a juzgar por la calidad que tengo, pues puedo ser un estafador, o digamos que cometa un fraude empresario, pero no necesariamente soy contador. Puedo ser abogado, puedo ser comerciante, puedo ser no tener profesión, es decir, pero ser simplemente un actor que está, actor de ejecutor, ¿no? Es decir, ejecutar la acción porque tuve la posibilidad de hacerlo. Puedo ser un empleado de una empresa que hago un pequeño fraude o un gran fraude, porque bueno, hemos visto una variedad de casos. Entonces, en esa situación se me aplica la sanción punitiva, la sanción de prisión o la que me cabiera, por la acción dolosa cometida, no por mi calidad de profesional en ciencias económicas, contador público en este caso. Es decir, tengo que separar. Entonces, ¿no soy sancionado? Sí, soy sancionado como cualquier ciudadano por el resto de la aplicación del Código Penal en el resto de los delitos posibles que sancionan, pero no por mi calidad de contador. Lo que quería
dejar en claro. Entonces, es cierto que algunos tipos de fraudes involucran al profesional por el conocimiento, porque entonces yo voy a necesitar para hacer un buen canal de estafa o un buen canal de lavado a una serie de profesionales, no solamente en ciencias económicas, y entonces por la naturaleza del ilícito a perpetrar, necesito de esa expertise, digamos. Es decir, pero ahí a lo sumo lo que me va a caber es un agravante en la sanción, porque el agravante es cuando me juzgan, hay una serie de situaciones en las cuales los jueces pueden agravar la pena dependiendo de qué características tenga el ejecutor o el actor. En este caso, obviamente, si tengo un título económico y un título en ciencias económicas y el delito es económico, no podría alegar desconocimiento, aun cuando lo tuviera, porque no presté atención cuando me recibí o lo que fuera. No puedo alegar, es un agravante de tentar un título y justamente cometer el ilícito en relación a eso. Y obviamente, bueno, tomar en cuenta la participación y todas las pruebas que se puedan anexar al caso. Pero a lo que voy es que no voy a ser sancionado porque soy contador, sino por la participación que tuve. Y a lo sumo, el título podrá ser utilizado por los fiscales como un agravante en el caso de pedir la calidad o la cantidad de... Tenemos un caso emblemático a principios de este siglo y de este milenio, que fue el de Enron y Arthur Andersen. O sea, ¿por qué emblemático? Bueno, porque ahí durante 15 años, la que en ese momento era la estrella hasta ese momento eran las 6 grandes auditoras, empresas auditoras del mundo. Bueno, era la estrella, era la primera en ranking, ayudó a perpetrar y se probó en la causa, y además, bueno, como si esto fuera poco, cuando todo este tema salió y fueron a allanar el estudio contable, encontraron que estaban destruyendo a lo loco papeles que obviamente los incriminaban. ¿Cuál era el tema? Bueno, Arthur Andersen era, además de ser una auditora, era consultora también, tenía digamos, departamentos separados, pero le hacía a Enron las dos asistencias, o sea, la asistencia contable de auditoría y la asistencia de consultoría, con lo cual estaba totalmente inserta en todos los delitos que había cometido la susodicha Enron, que era una empresa de energía nacida a principios del otro siglo, que fue comprando otras sociedades a nivel internacional, que cotizaba a nivel internacional en varios lugares del mundo. Bueno, ellos hacían un maquillaje contable en el cual entraban y salían bienes del activo, o sea, en realidad no salían físicamente, salían desde el punto de vista contable. El juego era exactamente contable. Entonces entraban y salían como ventas, bienes de uso que no estaban en uso, como que habían sido vendidos de forma extraordinaria en un buen precio, que realmente nunca habían sido vendidos y obviamente nunca recibían el efectivo, porque con eso compraban a su vez otros equipos y otros bienes de uso, usinas y otro tipo de bienes que hacen al rubro,
que tampoco nunca ingresaban. O sea, se abultaban los activos, se abultaban las ganancias, pero en realidad era maquillaje. No había exactamente ingreso de dinero ni ganancias reales. O sea, todo era un maquillaje a través de empresas extranjeras de cometido especial, a través de empresas offshore, que no, como no les obligaban a consolidar, no se sabía, no se miraban esos movimientos que se hacían a través de esas empresas, con lo cual a lo largo prácticamente de 15 años lograron llevarse mucho dinero los directivos, los principales directivos estaban involucrados, la auditora, Arthur Andersen, les pagaban en los dividendos en acciones a los accionistas, les pagaban los bonos de fin de año en acciones a los empleados, con lo cual la gente se sentía feliz, bien, porque tenían una buena cotización en el mercado. Obviamente ellos supieron el momento de vender, las 4 o 5 personas que estaban en ese tema, y ganaron mucho dinero porque de $85 la acción cayó de un día para el otro a menos de 25 centavos del dólar. Esto dejó varias enseñanzas. Los principales directivos, bueno, hubo sanciones, hubo gente que fue sancionada penalmente, hubo gente que fue suicidada, Arthur Andersen se liquidó, es decir, no subsistió esta situación y fue desguazada y adquirido los distintos estamentos por las otras auditorías más importantes. Y obviamente dejó como corolario que lo principal que había fallado, porque era gente que llevó adelante toda esta estratagema, eran primero el que menos ganaba 2 millones de dólares al año, con lo cual no se podía hablar de gente necesitada. Segundo tema, bueno, habían estudiado en las mejores y más prestigiosas universidades del mundo. Muchos de ellos habían hecho MBA en Harvard y en otras universidades de Estados Unidos con muy buen prestigio. Con lo cual la idea fue pensar cuál era el error para que profesionales y empresarios cayeran en esa situación. Bueno, acá llega el tema que vamos a charlar ahora, que es la ética. Es decir, acá faltaron los valores éticos, porque dinero había, evidentemente conocimiento y desarrollo para los negocios había, lo que lo utilizaron al efecto del dolo, no lo utilizaron para obtener ganancias para la empresa y que la empresa pudiera subsistir de una forma genuina. Entonces llegamos al tema ético, es decir, ¿y por qué lo traemos acá? Porque también hay sanciones éticas. Entonces, si hablamos de la ética como una definición del diccionario, podríamos decir que es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Es decir, cuál es el deber ser, qué es lo que tendría que hacer. No nos vamos a ir a desarrollar qué diría Nietzsche u otros autores, porque bueno, vayan a estudiar un poco de filosofía si tienen ganas. Vamos a llevarlo al lado de lo que es para la sociedad y lo que es para la profesión. Desde el punto de vista político y social, nosotros quizás lo tenemos un poquito más claro. Diríamos que no queremos corrupción, queremos aminorar la desigualdad, apoyar la equidad y la igualdad de oportunidades. Entonces nosotros diríamos, bueno, todos aquellos parámetros que me indiquen que esto va a bajar, que no va a haber corrupción, que va a haber igualdad, que va a haber más estos puntos que acabamos de decir, bueno, voy a estar de acuerdo porque mejoraría mi situación política y social. Obviamente conllevaría a una sociedad más justa, con menos corrupción.
¿Por qué? Porque cuanto más ética hay, más desarrollo puede haber. Esto es parafraseando al doctor Bernardo Skriver, que saben que es profesor y egresado de nuestra universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas, y que es un embajador plenipotenciario de la ONU, y ha desarrollado varios libros sobre estos temas que tienen que ver con la economía y la desigualdad. Cuanto más valores éticos tengan los que dirigen la economía, es decir, y hablo de dirección no solamente del cuerpo político, también del cuerpo social, empresas, empresarios, profesionales, más valores éticos, más mejorará la economía. ¿Por qué? Porque se van a destinar recursos que antes se utilizaban subrepticiamente para corruptelas y otro tipo de situaciones, apuntándolos a todo lo que hablamos, o sea, habría una defensa del medio ambiente, desarrollo sustentable, habría inversores, bueno, de hecho hay inversores verdes, es decir, los que se denominan inversores verdes, que tratan de invertir en empresas con valores, digamos, que tengan que ver con estos valores, ¿sí? Entonces, desde el punto, y eso sería hasta llegar a lo profesional. Y desde el punto de vista profesional también tiene que ver un poco lo que venimos diciendo, pero además tenemos una normativa ética. Es decir, que hay una serie de parámetros que me dicen qué se espera del profesional en ciencias económicas, que es el Código de Ética Profesional, que ustedes saben que tenemos uno por cada uno de las jurisdicciones. Algunos han adoptado en algún momento el Código de Ética Unificado que sacó la Federación allá a principios de los 2000, pero por ejemplo en CABA, vamos a hablar de nuestro consejo, no lo adoptó en su momento, sigue teniendo una resolución de la década del 80 que tiene algunos ejemplos, puse acá, de conductas éticas, es decir, la independencia de criterio, que ya la tenemos en resoluciones profesionales, obviamente aplicada, y quizás la recuerden más de ahí, pero surge de lo que son las normas éticas, es decir, la conducta de ser independiente de aquello sobre lo cual me voy a expedir o voy a emitir una opinión. Aplicación de todas las normas profesionales, es decir, actuar de acuerdo a la ley, a los usos y costumbres y a toda la normativa profesional. Eso es a lo que me comprometo. Bueno, después habla mucho del decoro en las manifestaciones hacia otros profesionales, no dilatar los tiempos judiciales si soy asesor, funcionario o soy perito ante la justicia, si actúo, digamos. También hay otros que tienen que ver con el no uso de gestores para atraer clientes o, digamos, malas conductas a nivel de procedimientos de publicidad o de conseguir clientes a costas de, digamos, de emplear algún tipo de artilugio o situaciones no queridas. Bueno, pero yo creo que los principales puntos son estos. Obviamente también se encuentra como un agravante el tener una sanción en el fuero penal económico, aunque la sanción no la haya obtenido ejerciendo mi actividad. Es decir, por ejemplo, di cheques sin fondos y tengo una sanción penal, aunque sea de cumplimiento no efectivo, en ese caso es un agravante y voy a ser sancionada si cometo esa situación. Bueno, entre otros, los que acabo de decir, y las sanciones previstas que surgen de la ley 2488 de incumbencias profesionales, que es tomada por la 466 de nuestro distrito, van desde la simple advertencia hasta la cancelación de la matrícula, con lo cual vemos que no solamente tenemos que tener un cuidado de decir, bueno, podría tener una sanción penal
que ahí tiene que encuadrar el hecho, sino que luego, siempre que hay una discusión en tribunales y de acuerdo a la sanción establecida, las actuaciones son remitidas al consejo profesional en donde se desempeñe ese contador y obviamente va a ser pasible de una instancia dentro del Tribunal de Ética de la jurisdicción donde esté inscripto, en este caso hablamos de Cava. Con lo cual también hay una sanción ética prevista para la mala actuación del profesional. El tema ético atraviesa todas las materias de nuestra carrera, primero dentro de la currícula, tendría que estar presente, pero además atraviesa todas nuestras acciones. ¿Qué esperamos? ¿Cómo nos queremos conducir? ¿Cómo estamos preparados para conducirnos? ¿Y qué hacemos en eso? Es decir, actuamos como corresponde, como se espera, lo hacemos con convencimiento, lo importante es hacerlo con convencimiento. Es decir, todo esto nos deja temas para debatir. ¿Qué profesión queremos? ¿Cuáles serían puntos que tendríamos que incorporar? ¿Habría algo que modificar? Bueno, yo acá les pongo un resumen de lo que a mí me parece, pero hay mucho más y mucho más que ustedes pueden enriquecerme y nos podemos enriquecer en próximas discusiones. Hay un compendio ético sancionado a principios de los 80. Existe nueva normativa técnica que adoptan criterios diferentes porque ha cambiado. Nosotros tenemos un convenio de la década del 80 y pasaron un montón de años. Bueno, ¿estamos al día? ¿No estamos al día? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué debemos modificar? Hay leyes con responsabilidades diferentes para el contador público que tienen menos tiempo. Fíjense que la ley penal tributaria dijimos tenía 30 años y este compendio tiene 40, con lo cual estamos en la medida de los hechos. Entonces, tenemos una serie por poner de temas. Es decir, tenemos trabajo para hacer y normas para adecuar. Es decir, el tema es, tenemos que reflexionar qué profesión queremos. Obviamente, desde los organismos profesionales se trata siempre de estar propiciando temas nuevos, estar a la palestra, tratar de modificar cosas, de obtener nuevas cosas, pero también es bueno que desde la matrícula, desde los graduados, se pueda pensar qué tipo de profesión nos gustaría. Hay nuevos desafíos. Fíjense nomás, en esta pandemia nos trajo nuevos desafíos, poder trabajar a distancia, poder capacitarnos a distancia, poder dar clases a distancia, el que no la venía dando y el que no la venía tomando. Entonces todo eso y hacer este tipo de actividades de comisiones a distancia. Entonces creo que tenemos sobre eso y sobre todos estos temas de conductas éticas, de conductas de sanciones posibles, penales y de responsabilidades, tenemos mucho para charlar y mucho para enriquecernos entre todos. Así que, bueno, los esperamos en realidad junto con Rubén en las nuevas actividades, en las próximas actividades que tienen que ver con esta comisión. Espero que se inscriban, espero recibir sus comentarios. Lo pueden hacer a través de la propia secretaría y bueno, estoy a las órdenes de todos ustedes a los efectos de contestar y de recibirlos y de interactuar. Bueno, nos estamos viendo. Saludos nuevamente a todos y a todas. Muchas gracias por haber participado.